eh, presidente de la Asociación de Profesionales aquí del municipio del Torno. Buenas noches, doctor Tomás. Bienvenido nuevamente a este seminario y taller virtual. Hola, hola. Creo que ahora sí, ¿no? Bueno, gracias, doctor Clemente. Muy buenas noches a todos los colegas que son parte de la asociación, a todos los amigos, abogados que nos escuchan de diferentes zonas. Tengo entendido que están participando también desde la zona de Camiri, de Comarapa. También tenemos varios estudiantes que están participando de este taller seminario. Bueno, estamos muy agradecidos de la Asociación Civil de Profesionales. Y cuando yo creí que todos los con el aire, sí me dio la mano sin problema. Oigo, ya está. Hola. Bueno, como decía anteriormente, tenemos como única finalidad de poder capacitar al abogado profesional. Y bueno, para esto contamos con la ayuda y la cooperación de nuestro colega, el doctor Gómez Leonardo Ipa Mozarabia, que es reconocido penalista de la ciudad de Santa Cruz. Creo que no se ha conectado todavía. Sí, muy buenas noches, querido Tomás, ¿me escucha? Ahora sí lo escucho. Bueno, gracias, doctor doctor Gómez Ípamo, por su cooperación, por su apoyo, por ese desprendimiento, que sea siempre con la gran finalidad de podernos nutrir de sus conocimientos que usted tiene. Bueno, para esto voy a ceder de una vez el espacio al doctor Gómez para que él pueda de una vez comenzar con su disertación. Doctor Gómez. Bueno, muchísimas gracias, querido Tomás. La verdad que para mí es un gusto, es un privilegio. Usted me honra con la participación en esta noche. Y vamos a hablar un tema que nos concierne a todos los abogados en materia penal, ¿no? Asimismo, me alegra verlo con salud, me alegra verlo bien sano en esta época de pandemia y emergencia sanitaria, ¿no? Quiero saludar a todos los colegas que están conectados también. La verdad para mí es un gusto, veo algunos conocidos y bueno, me honran, ¿no? Porque vamos a tratar de aportar con lo que la poca o nada de experiencia que tenemos en 15 años de ejercicio de la profesión, ¿no? Mi nombre es Rómel Leonardo Ipa Mozarabia, tengo una maestría en Derecho Procesal Penal, en materia laboral civil y materia tributaria también. Bueno, soy vicepresidente de la Sociedad Civil Abogados Somos Todos, parte de la Comisión Jurídico y Análisis Jurídico del Ilustre Colegio de Abogados Santa Cruz para los 21 días y parte de la Comisión Jurídico también del Ilustre Colegio de Abogados Santa Cruz para los procesos de indulto en esta época de pandemia. Y usted me dirá, querido Tomás, yo estoy presto, estamos con las diapositivas, no sé si usted puede proyectarla, yo las tengo en pantalla también, pero no sé, con esa introducción, ¿algo más, querido Tomás? No, doctor, puede nomás dar inicio. Usted maneja su diapositiva, que yo todavía no tengo mucha experiencia en esto, pero puede dar inicio, doctor. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar sobre el amparo constitucional en los procesos penales. Y para hablar de amparo constitucional en procesos penales, porque mi persona es una persona que ejerce la profesión en el ámbito penal, es necesario ir a los antecedentes, ¿no? Y por eso voy a tratar de poner la diapositiva en este momento, querido Tomás. No sé si se puede ver. Si se puede ver. Bueno, antecedentes históricos. La Constitución de 1967, que introdujo la figura de amparo constitucional en Bolivia,
en su artículo 19, parágrafo 1, sostenía que se establece el recurso de amparo, pero el término recurso de amparo constitucional fue rechazado, alegándose en su generalidad que es un recurso que se plantea siempre al interior de un proceso, mientras que el amparo constitucional no buscaba corregir malos procedimientos o realizar una correcta interpretación de las normas vigentes dentro del proceso la litis, sino que buscaba proteger los derechos y garantías fundamentales de la persona. Asimismo, para fortalecer esta posición se sostuvo que los recursos solo procedan contra autoridades, mientras que el amparo constitucional procedía contra particulares. Es decir, antiguamente en la Constitución de, como hemos leído en 1967, la acción de amparo en sí, ¿no?, era solamente contra las autoridades. Ahora, en el nuevo texto constitucional, en esta Constitución que tenemos ya renovada, ¿no?, bueno, ni tan renovada, pero ha sido modificada por la Ley 1139 del 20 de diciembre del 2017, ¿no?, también por la Ley 254. Este nuevo texto constitucional establece que la creación de acción amparo constitucional para afrontar actos o omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos o de una persona individual o colectiva que restrinjan, supriman, amenacen, restrinjan o supriman los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, configurándose por ende como una facultad que tiene el ciudadano para acudir al órgano jurisdiccional en resguardo de sus derechos fundamentales o garantías constitucionales, cuyos respaldos normativos se encuentran en el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 2.3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, como en nuestra Constitución en el 128 y 129 de la Constitución Política del Estado, 73 y 80 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional. Ahora vamos a ir a un análisis profundo sobre lo que es el amparo en sí. Lo que hemos leído habla sobre derecho vulnerado. ¿Y qué es un derecho? Bueno, un derecho vulnerado y un acto reclamado, dicen, ¿no? Y en sí esa acción de amparo va contra un reclamo para darle celeridad y un pronto accionar, porque es una garantía de especialidad para aquellos que no le han dado la procedencia a su proceso, ¿no? Está el principio de la favorabilidad y es interpuesta ante las salas constitucionales. Por lo tanto, ¿no?, en 1967 la Constitución Política del Estado introdujo el artículo 19 del recurso de amparo, como lo hemos visto, para reclamar justamente esos derechos fundamentales. Y ante ese recurso de amparo, ya no es un recurso, hoy es una acción, ¿no? Y para darle una correcta interpretación, justamente va a proteger los derechos y las garantías constitucionales, ¿no?, desde la Constitución del año 2019 contra acciones u omisiones ilegales e indebidas, ¿no? Y también está resguardada por el artículo 2.3 del Pacto de San José de Costa Rica. Es menester manifestar a todos los colegas que están en este momento conectados, por ejemplo, que no todo lo legal es debido y no todo lo debido es ilegal. Contra una acción o contra una omisión establece la ley, ¿no?, en la Constitución Política del Estado, que puede ser ilegal o indebida, dice, contra servidores públicos, pero ya añade o contra personas particulares, lo cual en la Constitución de 1967 no estaba permitido eso. Es decir, cambia ya la nomenclatura desde la Constitución de 1967 como un antecedente histórico a la Constitución que hoy en día manejamos todos los abogados. Esa nomenclatura fue cambiada porque hoy es permitido interponer una acción de amparo contra personas particulares y no solamente contra los servidores o las autoridades o cualquier servidor público, ¿no? Ahora, hay una teoría de la doble personalidad del Estado, ¿no?, sobre qué es la persona de derecho público y privado. Sabemos que el derecho administrativo habla mucho de eso, ¿no? Pero tenemos que establecer en un Estado de Derecho qué es la colectividad y qué es la persona jurídica. Aunque la persona jurídica, si nos damos cuenta, es una invención del ser humano, es una creación subjetiva. Por ejemplo, yo doy mucho un ejemplo que la otra vez escuché del doctor Jerez Justiniano. ¿Cuándo hemos visto nosotros a Coca-Cola caminar
hemos visto su rostro, hemos visto cómo se viste, y es una persona jurídica. Entonces, es decir, que esa colectividad o esa dualidad o teoría del doble Estado que justamente establece la persona jurídica, estaríamos hablando que es una creación de los seres humanos, una subjetividad, pero está establecido en la ley y es una ficción porque es una persona colectiva, pero no existe, ¿no es cierto? No sabemos, por ejemplo, como decía el doctor Jerez Justiniano en una anterior exposición, qué color tiene, qué cabello tiene. Y bueno, ahora, para la acción de amparo, para ese reclamo, nosotros tenemos que ver el nexo de la causalidad. ¿Y cuál es el nexo de la causalidad? La conexión que hay entre esa persona que ha realizado el acto ilegal o indebido y la conexión que tiene con la persona afectada. ¿Me dejo entender? Es decir, que no es interponer por interponer porque tiene que pasar por un análisis de admisibilidad. Y asimismo, vamos nosotros a ver lo que dicen las diapositivas. Si me permiten. Concepto. Según el constitucionalista, por ejemplo, Rivera Santibáñez, la acción de amparo puede concebirse como un proceso constitucional de carácter tutelar con tramitación especial y celerísima, que tiene por objeto la restitución o el restablecimiento de derechos fundamentales y garantías constitucionales, como excepciones la acción de libertad, acción de protección de privacidad y la acción popular. En los casos que estos sean restringidos, amenazados, suprimidos por actos o omisiones ilegales e indebidos, ya sea por autoridades públicas o particulares. Es decir, por ejemplo, el constitucionalista Rivera Santibáñez nos dice que esta acción tutelar, o sea, tiene un carácter tutelar, ¿no es cierto? Pero tiene que ser a través de una tramitación especial y celerísima. ¿Por qué? Porque tiene el objeto de restituir en la vía constitucional, se activa la vía constitucional para el restablecimiento de aquellos derechos que han sido violados, ¿no? O que usted cree que han sido ilegal o indebidamente. Pero es menester, como manifestamos al inicio, la diferenciación entre lo ilegal y entre lo indebido. Por eso estos casos son de mucha ejemplaridad cuando esos derechos han sido restringidos, están amenazados, suprimidos, cuando la autoridad ha omitido y provocando la ilegalidad, y de esa manera, hoy en día con la Constitución, no solamente podemos nosotros interponer la acción y demandar por la vía constitucional a las autoridades, sino también a los particulares. Un ejemplo, en una propiedad privada, por ejemplo, si yo veo que mi propiedad está siendo amenazada y por la vía ordinaria ya agoté todos los recursos ordinarios, ya presenté mis incidentes, mis excepciones, hasta apliqué la reconvención en materia civil y en materia penal, imagínense, contra un avasallamiento, de pronto no me dan la razón los jueces de instancias o las salas de instancias pertinentes en la vía ordinaria. Yo apelo, pero tampoco me dan la razón y mi propiedad está siendo amenazada. Es así que yo puedo recurrir, activar la vía constitucional contra esa propiedad porque tengo el derecho a la propiedad privada, acreditando legítimamente mi interés y acreditando legítimamente el derecho de propiedad, ¿no? Asimismo, ¿cuál es el alcance de esta tutela? El alcance de esta tutela es cuando exista de manera preventiva una amenaza o restricción de ese derecho. El juez constitucional puede disponer medidas cautelares. También hoy en día vemos que esa es la implementación de la Constitución Política del Estado. Podemos nosotros solicitar las medidas cautelares. En ese sentido, tiene el alcance de la tutela de manera preventiva, por un lado, y por otro lado también tiene la manera correctiva cuando la lesión o restricción ya ha sido consumado, ¿no? Entonces, bueno, leo que algunos colegas quieren que les comparta la diapositiva. Creo que aquí está. Sí, no sé si la podemos ver, es lo que hablamos hace un momento. La preclusión y la inmediatez, lo vamos a compartir. Ok, lo vamos a compartir en este momento. Muy bien, vamos a hablar sobre la preclusión o la inmediatez de la acción tutelar de amparo constitucional.
El parágrafo segundo del artículo 129 de la nueva Constitución Política del Estado señala que la acción de amparo constitucional puede interponerse en el plazo máximo de 6 meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa judicial. Este criterio normativo sigue la línea jurisprudencial implantada por el Tribunal Constitucional en diversas sentencias y autos referida a la segunda dimensión del principio de inmediatez, la cual está vinculada estrechamente con la doctrina de los actos consentidos. Así, por ejemplo, se tiene la sentencia constitucional 0770-2003 en un caso de McFerrin y Ocfi contra la prefectura de Potosí, signado con el número de caso 2003-063-12-RAC, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de lo que es la preclusión y la inmediatez, existe un plazo. Hoy en día nosotros tenemos el plazo de 6 meses ya para presentar la acción constitucional ante la amenaza, ante la indebida o ilegal fallo que atenta contra nuestros derechos y justamente están siendo vulnerados para activar la vía constitucional. Y nosotros tenemos que establecer, como les venía diciendo, ese nexo de causalidad. ¿Cuál es el nexo de causalidad? La conexión que existe entre la persona que ha realizado el acto ilegal, en este caso puede ser una autoridad o un funcionario, ¿no? Y la conexión que tiene con la persona afectada. ¿Quién ha sido afectado? Aquí le están violando y vulnerando los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. De esta manera, toda vez al establecer ese nexo como segundo requisito, ese nexo de causalidad, podemos decir que nuestro amparo va a ser admisible, ¿no? Vemos nosotros que tenemos que identificar si es un acto o es una omisión y cuál es la afectación, si es público o privado, el nexo causal y la restricción del derecho, porque estamos hablando de restringir, suprimir, amenazar. Restringir no puede ejercer el derecho, pero sí, pero no totalmente, es decir, la restricción no puede ejercer su derecho, ¿no? Pero sí lo puede suprimir, digamos. Entonces, si ha sido suprimido, si ha sido restringido, si es amenazado, entonces nosotros podemos activar la vía constitucional. Esa pretensión jurídica, evidentemente, debe tener nuestro efecto jurídico y debemos demostrarlo nosotros, ¿no? Porque no es presentar un amparo por presentarlo. Ahora, hay un elemento esencial de toda acción, ¿no es cierto? Porque no puede existir una falta de acción y derecho. Tiene que haber ese elemento esencial que es la acción y el derecho vulnerado, ¿no? Porque la acción es el derecho que tiene esa persona de acudir al Tribunal Constitucional cuando ha sido lesionado ese derecho. Y cuando ese elemento esencial justamente es la lesividad, cuando existe esa lesividad, entonces nosotros podemos tomar el criterio tal cual lo expusimos y lo leímos en la vía constitucional. Porque esa lesividad es el recipiente y ese efecto provoca una lesión, es decir, tengo que ser víctima yo. No procede la acción de amparo sin una lesión. Yo tengo que ser lesionado y afectado en mi derecho y garantías constitucionales para presentar la acción de amparo. Y bueno, solo el titular puede acudir a la acción de amparo siempre y cuando haya sido víctima de una lesión. Hay que ver también la procedencia contra quienes. El artículo 128 de la Constitución Política del Estado, que fue modificada, la de 1967 que hablamos anteriormente, ahora la de 2009, contra quienes y ese acto de omisión, la lesión que hablamos, lo ilegal, lo indebido, el nexo de causalidad, y debemos identificar la restricción, si fue suprimido el derecho, si fue restringido, si fue amenazado. Como punto número 2, y bueno, y siguiendo las diapositivas que vamos a compartir en este momento, si me permiten un momento, ya hablamos de la inmediatez, ¿no es cierto? Sí, creo que no hablamos de la inmediatez. Bueno, lo que tenemos en pantalla, el parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado, creo que ya hablamos de la inmediatez, ¿no? Estábamos hablando de la procedencia de la acción de amparo. Por ejemplo, el constitucionalista Boris Arias López nos señala algunos aspectos relativos a la procedencia de una acción de amparo, enumerado lo siguiente.
Conforme al artículo 129 de la Constitución Política del Estado vigente, para la procedencia del amparo debe existir actos ilegales o omisiones indebidas que restrinjan, supriman o amenacen o supriman o restrinjan los derechos y garantías y amenacen los derechos constitucionales y de las leyes, por lo que no procede para proteger principios constitucionales, derechos hipotéticos, vagos o expectaticios, aparentes derechos emergentes o de actos ilegales. Es así que es lo que estábamos hablando hace un momento sobre que debemos identificar el nexo en la causalidad y el derecho vulnerado, y sobre la lesión. Yo debo demostrar la lesión, dónde he sido lesionado, dónde he sido dañado, ese acto indebido, si he sido amenazado, si he sido restringido. Y no nos olvidemos que no hay una diferencia entre lo indebido y lo ilegal, porque no todo lo debido es ilegal y no todo lo indebido es ilegal, ¿no es cierto? Entonces debe existir una ilegalidad manifiesta respecto a esos actos que uno está denunciando, porque nosotros interponemos esa denuncia y esa demanda que implica que la parte accionante debe ser capaz, yo como accionante debo ser capaz de demostrar los extremos que estoy alegando en mi demanda, ¿no? Sin mayor actividad probatoria, porque es la vía constitucional. De forma que al no contar la acción de amparo como una etapa probatoria, amplía para demostrar la existencia de un derecho. Lo que estábamos hablando, ¿cuáles son los derechos vulnerados? Cuando se requiera la producción de prueba adicional, debe remitirse a los antecedentes de la jurisdicción ordinaria para su correspondiente determinación. Es decir, si ya yo agoté la vía ordinaria, si no hubo más que reclamar en la vía ordinaria, y si esa vía ordinaria no me dio la razón, entonces puedo yo activar la vía constitucional, porque puede ser que tenga yo una apelación pendiente, y mientras tenga la apelación pendiente en materia penal y no haya apelado y no se haya tomado esa decisión sobre mi apelación, entonces no puedo interponer el amparo constitucional, ¿no? Porque seguimos en la vía ordinaria y el amparo es una vía extraordinaria. Entonces deben agotarse los recursos vagos, los recursos medios, idóneos. No debe haber un vacío legal. Todo debe estar previsto porque el legislador en nuestro ordenamiento jurídico boliviano, en uso de su libertad configuradora para la defensa de los derechos y garantías previamente estatuido en el amparo constitucional, tenemos el principio de nosotros la subsidiariedad. ¿Qué es la subsidiariedad? O sea, es la mayor jerarquía, ¿no es cierto? Yo a través de la subsidiariedad agoté la jerarquía menor para ir a la mayor. ¿Me dejo entender? Por la subsidiariedad yo puedo interponer la acción de amparo constitucional. Ahora también, salvo excepciones establecidas en la jurisprudencia, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de una solicitud de complementación y enmienda, puesto que la misma no tiene la aptitud ni idoneidad para modificar el fondo de la resolución. En un proceso contencioso administrativo contra una resolución en el ámbito administrativo, se resuelve en un recurso jerárquico, porque nadie está obligado a iniciar dos procesos para el resguardo de su derecho. Un proceso penal, la finalidad es la prevención general, y es decir, es muy diferente para realizar e interponer la acción de amparo, que la acción de amparo busca proteger y busca resguardar los derechos y garantías constitucionales ante otras personas. Entonces, recopilando un poco para que nos dejemos entender, nosotros debemos identificar la lesión, ¿no es cierto? Porque hoy en día es un acto y debemos de identificar si es contra un acto o una omisión. Identificar la lesión, el derecho vulnerado, si ha sido ilegal o indebido. Identificar el nexo de causalidad, la restricción y, bueno, si ha sido suprimido o amenazado, ¿no? La norma objetiva, la norma es objetiva, ¿no es cierto? En cuestión de amparo, porque amparo es amparo, ¿no? Debemos nosotros identificar quién ha sido la persona afectada, si somos nosotros. O sea, no debe haber subjetivismo, debemos identificar claramente. Ahora, si la interpone un tercero, debe estar acreditado con un poder específico y no general, ¿no es cierto? O alguna autoridad competente que desee plantear una acción de amparo la puede hacer directamente por afectación a sus derechos a los cuales ha sido asignado, ¿no es cierto?
Ahí está el tema de la democracia semidirecta o representativa, por ejemplo, ¿no? Cuando las autoridades creen que sus derechos han sido suprimidos, restringidos, o ha habido una acción u omisión ilegal o indebida, y ellos identifican ese nexo de causalidad que afectó sus derechos y garantías constitucionales, entonces la autoridad o el funcionario público puede presentar su amparo, ¿no? Y estábamos hablando sobre la subsidiariedad, que viene de subsidios justamente, ¿no? En el artículo 129 de la Constitución Política del Estado establece que ese subsidio es la ayuda extrema cuando no existe otro medio. Es decir, yo tengo que interponer el amparo constitucional cuando ya no tengo otro medio idóneo en la vía ordinaria. Ese subsidio o esa subsidiariedad me lo da el artículo 129 en el numeral 1, porque es una ayuda extrema cuando no existe otro medio. Y mire usted, habla en dos sentidos, analizando la ley de una forma exhaustiva, metodológica, científica y técnica y material. Número 1, sobre el sentido material, es decir, mi reclamo o petición en sí. Ese es el sentido material. El otro sentido del subsidio, la subsidiariedad, es la forma. ¿De qué forma yo debo plantear mi acción? Porque no hay otro medio ni recurso legal cuando ya se han agotado y ha agotado todos los medios. El ejemplo que dimos en la propiedad, por ejemplo, en un caso de avasallamiento, cuando he sido violentado y lesionado en mi derecho contra la propiedad, ¿no? Entonces, y bueno, dentro de la subsidiariedad, recopilando un poco, están esos dos sentidos, el material y el formal. Están los requisitos para la procedencia que lo establece el artículo 128. Y bueno, también debemos determinar cuál es el grado de competencia en las acciones de amparo. No nos olvidemos que cuáles son los elementos de la competencia: territorio, materia, cuantía y naturaleza. Entonces la competencia territorial se extiende por la voluntad de un pueblo, ¿no es cierto? Cuando una apelación está en grado de revisión y hay una valoración defectuosa, entonces yo puedo presentar mi acción de amparo. Debo alegar la ley conforme a lo que me exige, porque la ley me exige que la autoridad debe valorar la prueba. Debe haber una valoración de la prueba. Y si hay una valoración defectuosa y no hubo una correcta revisión en la vía ordinaria, entonces yo activo la vía constitucional, ¿no? En la falta de valoración hay un derecho vulnerado, porque ese es mi derecho, es obligación de las autoridades valorar y fundamentar, ¿no es cierto? Entonces yo puedo pedir que sea restituido ese derecho y que se me conceda la tutela. Debo llegar, sí, al amparo con el mismo reclamo de ese derecho vulnerado. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si yo reclamé un derecho en la vía ordinaria, el cual en una sentencia estuvo el mismo reclamo y en la apelación yo reclamo otro derecho vulnerado, entonces no procede el amparo. En el amparo tengo que decir lo mismo, ¿me entiendes? Yo debo reclamar el mismo derecho, no puedo entrar en subjetividades, tengo que ser objetivo y tengo que identificar bien, porque no nos olvidemos que es la vía constitucional. Esa vulneración del derecho tiene justamente ese pilar fundamental que es la inmediatez. La vía constitucional habla de la inmediatez y habla de la subsidiariedad. Y bueno, el planteamiento de la demanda del amparo constitucional debe efectuarse dentro de la inmediatez, dentro de los 6 meses, contra la comisión de la vulneración alegada o la notificación de la última decisión administrativa judicial, tal cual lo establece la ley. El cómputo que debe efectuarse de estos actos, inclusive extraoficiales o fuera de instancia que demuestran el conocimiento del acto o la misión por la parte presuntamente afectada en su derecho de garantía, se computa desde que el accionante reconoce con cualquier documento memorial el conocimiento del acto o la acción impugnada. Sin embargo, el agotamiento de estos recursos notoriamente idóneos no interrumpe o suspende el cómputo del término de los 6 meses. Por ejemplo, si contra un auto de vista que resuelve una apelación incidental se plantea casación que resulta improcedente por disposición del Código de Procedimiento Penal, provoca que sobrepase el término de los 6 meses. El cómputo debe efectuarse de la última notificación del auto de vista.
perdón, resulta improcedente la acción de amparo constitucional cuando concurren actos libremente consentidos, porque se entiende que el consentimiento libre y expreso supone la acción voluntaria de la persona de someterse al acto considerado lesivo sin objetarlo, tomando una actitud pasiva frente al mismo, o en su caso realizando acciones que no tienen a restablecer ese acto considerado lesivo. Es decir, yo no debo consentir ese acto, esa lesión que me ha sido provocado, ¿no? La acción de amparo va a resultar improcedente si yo libremente consiento de mi libre y espontánea voluntad y voluntariamente me considero que ese acto lesivo, sin objetarlo, sin reclamarlo previamente, ya me estoy sometiendo, entonces no va a proceder mi acción de amparo, no va a prosperar, ¿no? Más aún si reclamo otra cosa distinta que la reclamé en la vía ordinaria. La manifestación de la voluntad de demostrar de manera indubitable el consentimiento a la amenaza o la lesión de derecho fundamental, de forma que la manifestación de la voluntad debe ser inequívoca. Cuando, por ejemplo, en un proceso judicial o administrativo se presenta un memorial pidiendo el cumplimiento de una resolución, cuando se cumple una sanción y se le impugna luego de haberla cumplido, cuando se hace una propuesta de pago de una obligación que luego se impugna, o cuando se participa en una convocatoria luego observada mediante el amparo constitucional. Entonces nosotros debemos entender que esos son los requisitos del amparo constitucional para que sea admisible y sea procedente, tal cual lo establece el artículo 128 y el artículo 129 de la Constitución desde el 2009, reformulada prácticamente la nueva Constitución que modificó la de 1967, ¿no? También resulta inviable una acción de amparo constitucional contra los supuestos actos o omisiones ilegales e indebidos que cesan antes de notificarse a la parte accionada con la demanda del amparo constitucional, en cuyo caso la cesación del acto ilegal, en ese sentido el citado precepto radica básicamente en el hecho de que la resolución o el auto de la autoridad, o particularmente denunciado ilegal, por su voluntad o por su mandato de otra autoridad superior, hubiere quedado sin efecto ante la notificación con el amparo que hubiera dado lugar. Vale decir que si bien se produjo una lesión, esta se reparó de modo propio en el legítimo pasivo. Si ya hubo una reparación del daño, si ya se restituyó el derecho, entonces no va a proceder mi acción de amparo, ¿no? En Bolivia el amparo constitucional procede contra resoluciones judiciales que incluso hayan sido alcanzadas la calidad de cosa juzgada. Así es. Y así se sostuvo y se sostiene por parte del control de constitucionalidad desde el inicio de las actividades. Cuando una resolución ilegal y arbitraria afecta el contenido normal de un derecho fundamental, no se puede sustentar su ilegalidad bajo una supuesta cosa juzgada, en cuyo caso inexcusablemente se abre el ámbito de protección del amparo constitucional, pero de ninguna manera puede pretenderse que el amparo se convierta en una tercera instancia que considera aspectos de fondo como la valoración de la prueba, la determinación de derechos, el cumplimiento de contrato que busque revisar o la revisión de interpretaciones del principio de legalidad, pues en los referidos casos únicamente tendrá que circunscribirse el análisis de la vulneración de derechos de garantía supuestamente afectados durante la tramitación de los procesos judiciales. Y bueno, no sé si me estoy dejando entender o quizás voy un poco rápido. Si voy un poco rápido, es bueno saberlo, ¿no? A veces hablo muy rápido. Mediante el amparo constitucional no es posible pretender el juzgamiento de normas genéricas, abstractas o impersonales, en razón de una constitucionalidad o inconstitucionalidad por la naturaleza subsidiaria del amparo constitucional, ¿no? Y al existir acciones específicas con características y procedimientos propios, acción concreta e incidental de inconstitucionalidad, aunque excepcionalmente en una acción de amparo constitucional se puede establecer la errónea aplicación de la norma. Respecto a los errores de procedimiento de procesos judiciales o administrativos, también únicamente se puede impugnar ante la jurisdicción constitucional cuando los mismos provocan una disminución del material de las posibilidades de las partes para que hagan valer sus pretensiones. Por lo cual es necesario identificar como punto 1 el error o efecto procedimental que provoque esa lesión al derecho, al debido proceso y a algunos de sus elementos. Los errores o defectos
procedimentales que ocasionen una indefensión material, impidiendo que alguna de las partes haga valer sus pretensiones, alegando, contratando o probando. Dichas lesiones deben tener relevancia constitucional de forma que la infracción procedimental dé lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que hubiera dado de no haberse justamente incurrido en esos errores o hechos denunciados. Es decir, que nuestra demanda o denuncia en la vía constitucional debe estar con elementos consistentes y valorativos. Cuando no me dieron la razón en mi reclamo, agotando la vía ordinaria y contra la afectación de esos derechos que restringen o supriman mis derechos fundamentales y garantías constitucionales. Tampoco es posible solicitar el cumplimiento de una sentencia constitucional mediante un amparo, pues eso implicaría desconocer la efectividad de la cosa juzgada y refiere al artículo 203 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Que las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio y emanado por autoridad competente, y contra ellas no cabe otro recurso ordinario o ulterior alguno, ¿no? Finalmente, no procede el planteamiento de dos demandas de amparo constitucional con identidad de sujeto, las partes procesales, de causa, por ejemplo, en relación con el motivo del acto de la resolución que origina el amparo constitucional y el objeto referido al propósito que buscan ambas demandas de amparo constitucional. Contra todas esas restricciones, es necesario citar de manera expresa que ha dado lugar justamente a nuevas interpretaciones respecto a restricciones del amparo constitucional que pretende interpretar la legalidad ordinaria. Así lo establece la sentencia constitucional 029-2019 S4, la misma que refiere y establece lo siguiente, refiriéndose a la no revisión de interpretación de la legalidad ordinaria como auto de restricción de la jurisdicción constitucional respecto a la labor interpretativa de la jurisdicción ordinaria de este tribunal mediante sentencia constitucional 358 del 18 de septiembre. El amparo constitucional es una acción de carácter tutelar, no es un recurso casacional que forme parte de las vías legales ordinarias, lo que significa que solo se activa en aquellos casos en los que se supriman o restrinjan los derechos fundamentales o garantías constitucionales, ¿no? Consecuentemente, no se activa para reparar supuestos actos que infrinjan las normas procesales o sustantivas debido a una correcta interpretación o indebida aplicación de las mismas. Por esa parte también, y por otra, la sentencia constitucional 0085 del 2006, R2 del 25 de enero, integrando y sistematizando toda la doctrina precedente, arribó el siguiente entendimiento, atendiendo a que la jurisdicción constitucional solo se puede analizar la interpretación efectuada por los jueces y tribunales ordinarios cuando se impugna tal labor como irrazonable, es decir, que viola el principio de la razonabilidad, ¿no? Es necesario que el recurrente, en su recurso a tiempo de condenar la interpretación de la legalidad ordinaria, explique la labor interpretativa impugnada que resulta insuficiente, que ha sido insuficiente en el tema de la motivación, la arbitrariedad, la violación del principio incongruente, absurdo o ilógico, con un error evidente, identificado justamente esas reglas, ¿no? Entonces, todas esas sentencias constitucionales nos hablan sobre los requisitos básicamente que debemos tener a la hora de plantear un amparo constitucional, y que nosotros no debemos interponer una acción de amparo solamente porque a Vox Populi ya toca el amparo, sino que debemos agotar la vía ordinaria, identificar el acto, la omisión, ¿no es cierto?, lo indebido, lo ilegal, el nexo de causalidad y el derecho vulnerado o lesionado, ¿no? Y el mismo reclamo debemos hacerlo en la vía constitucional para que se nos conceda la tutela, porque eso establece la Constitución Política del Estado contra derechos fundamentales y garantías constitucionales, ¿no? Por otra parte, la sentencia constitucional 2542 del 2012 del 21 de diciembre, en el fundamento jurídico 3.4 señala que es posible concluir que el error o el defecto procesal sea calificado como lesivo del derecho al debido proceso, solo en aquellos casos que tengan relevancia constitucional.
es decir, provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncie y sea determinada para la decisión final adoptada, ¿no? Debemos identificar justamente el debido proceso, la certidumbre jurídica, la seguridad jurídica, la inviolabilidad del derecho a la defensa y, bueno, todos los preceptos constitucionales que nos ha lineado el Tribunal Constitucional y la Constitución Política del Estado del 2009. Quisiera acotar antes de que terminemos que para ser utilizado en el proceso penal, ¿no es cierto? Debemos tener en cuenta que ese alcance puede ser de dos maneras, ¿no? De manera preventiva o correctiva. Y de manera preventiva, podemos solicitar nosotros medidas cautelares. Por ejemplo, si estamos a punto en una falsedad material ideológica, uso de instrumentos falsificados, si han fraudado nuestros documentos de propiedad y de pronto nos viene una orden de desalojo ya y un desapoderamiento, nosotros para evitar que se dé efecto ese desapoderamiento o ese desalojo, podemos solicitar la medida cautelar, ¿no es cierto? Como medida cautelar o medida previa en el amparo constitucional, que se deje sin efecto ese desapoderamiento o ese desalojo por una supuesta falsedad material ideológica de uso de instrumentos falsificados, agotando la vía ordinaria y ante el peligro y la amenaza de mi derecho a la propiedad, ¿no? El otro alcance sería el correctivo, cuando cesa un acto que vulnera esos derechos fundamentales. Y bueno, ya para finalizar, debemos tomar en cuenta que la preclusión, la inmediatez, dentro del criterio normativo del Tribunal Constitucional, debemos nosotros considerar cuando ese elemento probatorio no fue considerado por el juez en primera o en segunda instancia, ¿no? Los requisitos de la procedencia establecen claramente la inmediatez y la subsidiariedad, ¿no? Por eso está la teoría de las autorrestricciones, ¿no? Y lo que hablamos que no todo lo legal es debido y no todo lo indebido es ilegal. Con ese análisis, con esa exposición, yo terminaría y estoy presto a algunas preguntas. En lo poco o nada que podemos aportar con relación al conocimiento que tenemos en la profesión, querido Tomás, ¿no? Gracias, doctor Rommel. Excelente disertación. Realmente es un tema muy importante. Es un recurso extraordinario, bueno, que está reconocido por nuestra condición política de Estado. Y creo que esto es de mucho beneficio para todos y cada uno de nosotros que hemos participado de este pequeño taller seminario. A ver, quisiera otorgar la oportunidad para que algún colega o amigo pueda manifestarse con alguna pregunta, alguna duda que tenga. A ver, ¿algún colega? Creo que el doctor Remerto Cosío quería pedir la palabra, ¿no? Lo reconozco porque es un gran abogado Sí. y un gran conocedor de la ley. Así que podemos intercambiar criterios, doctor Cosío, Sí, ¿no? sí. Sí. Lo acabo de ver, creo que es mi cliente. Perdón, mi querido doctor, muy buenas noches. Me ha pillado, bueno, en el umbral de la puerta de ingreso al palacio, pero de todas maneras, permítame, estuve preocupado por lo que de alguna manera el señor ministro de Justicia deja entrever que del lunes en Santa Cruz se ha de restablecer las actividades laborales en el Poder Judicial. Y le he dicho modestia aparte que conozca su propio decreto supremo, la 4229, donde en su artículo primero, cuando decretan objeto, da de alguna manera facultades a los gobiernos departamentales y municipales, de alguna manera, dejando bien claro de que son las instancias que tienen que determinar, considerando de alguna manera la situación epidemiológica
por lo que atraviesa cada departamento, pero dice no, y el que no vaya a trabajar será, bueno, sometido, ¿no? Como siempre, abusando del poder a sanciones que ellos van a establecer. Que yo no estoy de acuerdo, hay que esperar qué dice el gobierno departamental, el gobierno municipal, usted sabe, y cuando le preguntaron a nuestro gobernador Rubén Costas, él ha manifestado que todavía no sabe qué van a hacer. Oiga, qué falta de seriedad, por Dios, mi querido doctor. ¿Sabe qué? Hasta me da risa. Pero así están nuestras autoridades, doctor. ¿Qué vamos a hacer? Con relación a la capacidad, con relación al trabajo suyo, que de alguna manera me ha adherido gracias a la información de ustedes y me han permitido incluirme, la verdad que debo ponderar y felicitar sobre todo a usted que lo conozco, doctor, y agradecerle de alguna manera también al Colegio de Abogados, al doctor Oro, etcétera, etcétera, que han propiciado esto. Esto nos nutre cada día de conocimiento en el tema civil, en el tema penal, en el tema constitucional. Y ahora que seguramente usted ya ha concluido de alguna manera el amparo constitucional de la que de alguna manera ha expuesto, yo, si bien no participé, pero hemos estado en las anteriores exposiciones cuando también hablaron sobre el tema de los amparos, que está de alguna manera todo el desarrollo en la ley del Tribunal Constitucional. O sea, hablo de los artículos que dejan entrever para nuestro conocimiento el Código Procesal Constitucional, permítame, reitero, hablamos de las acciones de amparo constitucional que están establecidos en el artículo 51, que usted seguramente ya lo ha vuelto a reiterar, por los actos ilegales u omisiones indebidas de algunos servidores públicos y particulares, cuando restringen, suprimen o amenacen de alguna manera los derechos. Al respecto, mi querido doctor, permítame reiterar la pregunta. ¿Acaso no podemos plantearle a este gobierno, que de alguna manera es un gobierno transitorio, mediante una acción de libertad, la forma en que, mire, están de alguna manera manejando sus decretos, y peor, usted sabe, ya hay un proyecto de ley también con relación a la ley de excepciones, por Dios, siendo que está ya establecido en el artículo 137 de la Constitución las excepciones. ¿Qué culpa tenemos que ellos como legislativo no lo convoquen al Ejecutivo para que inmediatamente en el lapso de las 72 horas, bueno, pues elaboren las leyes? Ahora se acuerdan después de 70 días y pico, por Dios, ¿sabe qué? No sé realmente en qué iremos a parar. Ojalá definitivamente estas cosas en el interín del tiempo se vayan a resolver. Sobre todo, permítame, doctor, el día de ayer yo decía, y con esto termino, ojalá que podamos abrogar la ley 421. Si no logramos abrogar la ley 421, con seguridad de que el MAS va a seguir logrando los escaños de los 2/3, porque ahí está de alguna manera la desproporcionalidad. ¿Cómo pues con un 30% van a lograr ellos más diputados y nosotros con 70% menos diputados? Si hablamos de la capacidad de votos o de la cantidad de votos, estamos hablando de que con 300 a 500 votos ellos eligen un diputado y nosotros en las ciudades logramos elegir con 10.000, 15.000 votos un diputado en cada circunscripción. Entonces no vamos a poder nunca lograr los 2/3, mi querido doctor. Entonces permítame redundar. Hay que interponer, el colegio también tiene que adherirse, interponer una acción de inconstitucionalidad abstracta contra todo este abuso de normas que está promulgando el Poder Legislativo, mi querido doctor. ¿Será posible hacer todo eso si es que nos unimos las fuerzas, los conocimientos que tenemos los abogados? Nos daremos un tiempito, doctor, con los organismos que hay, los controles sociales, todo eso. ¿Será importante de alguna manera esta inquietud para que se plasme? Además, perdone con esto, perdón, CONADE también ya lo ha planteado al Tribunal Constitucional, me acuerdo bien, aparte de la senadora, pero el Tribunal Constitucional, doctor, no cumple los plazos. No cumple, usted sabe que no cumple. Entonces también, ¿por qué no plantearle una acción de incumplimiento al tribunal? ¿Verdad? Es todo lo que he dicho, mi querido doctor. Gracias por la tolerancia. Gracias, mi amigo Ramberto Cosío, creo que es un pariente. Pero solamente quiero aclarar de algo, es que esta actividad, este taller seminario ha sido programada por la Asociación Civil de Profesionales Abogados del Torno, ya no ha sido programada por el Colegio de Abogados, ya solamente para que quede claro. Gracias. Pero bueno, gracias por su participación, gracias
mi querido doctor. Así que vamos a ceder también la palabra a algún otro colega que quiera despejar su duda, tal vez. Doctor, la verdad que muy agradecido, conozco muy bien el torno. Ahí está mi amigo alcalde Lalo, que es muy amigo personal, me lo va a saludar, dígale al doctor Cosío, le va a decir, pucha, conocidísimo. De todas maneras, usted, mire, no va a faltar la oportunidad para que estrechemos los vínculos en lo que yo pueda también cuando haya la oportunidad, mi querido doctor. Y reitero también a ustedes felicidades por esa labor que tiene para que el pueblo se nutra de conocimiento. Ya está bueno de tanto abuso, mi querido doctor, ya está bueno, ¿sabe qué? Una vez hay que Así parar es. todo esto. Gracias. Así es, doctor, gracias, gracias. A ver, vamos a ceder la palabra a alguien. Sí, bueno, gracias, querido Tomás. Yo quería agradecerle al doctor Remberto Cosío por su intervención. La verdad que es muy enriquecedora. Él nos hablaba sobre plantear una acción de inconstitucionalidad abstracta o una acción de incumplimiento contra la ley 421 y también sobre el decreto del gobierno del 4229, ¿no? Por el objeto que tiene justamente esa disposición y la desproporcionalidad, ¿no? En el tema de las elecciones. Bueno, además que hay muchos colegas que consideramos que no es tan viable el poder ir a unas elecciones con la emergencia sanitaria y esta pandemia y los focos de infectación que hay en este momento. De todas maneras, gracias, doctor Remberto. Nosotros haremos las respectivas representaciones y diligencias al ilustre Colegio de Abogados Santa Cruz. Usted sabrá que nuestro presidente es el doctor Julio Egues, que estoy seguro que está con toda la disposición de poder pronunciarse respecto a estos temas, ¿no? Anoche estuvimos conversando con el doctor Félix Oro, el vicepresidente. Y bueno, el derecho es amplio, es así, ¿no? Es amplio. Podemos hablar toda la noche de derecho, pero en verdad es necesario tomar ese conocimiento, ¿no? Ese conocimiento in situ en el Colegio de Abogados para poder llevarlo a cabo, doctor Remberto, le agradecemos, ¿no? Gracias, doctor Gómez. ¿Algún colega o amigo que quiera hacer alguna pregunta? Doctor Morón, tal vez. Nada, ¿no? Buenas noches, querido Tomás y doctor Clemente, doctor Rommel, compañero, ha sido Buenas noches, doctor. paralelo. No, yo solamente estoy agradecido, contento porque la asociación nos haya involucrado. Yo le hablé a la entrada porque derecho